Nos encontramos con Jimena Puente de la Mora. Ella es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien ha participado en la inauguración del Seminario Internacional Responsabilidad Pública y Rendición de Cuentas, organizada por la Red por la Rendición de Cuentas aquí en la Ciudad de México. Jimena, gracias por estar con nosotros y gracias por esta entrevista. Muchas gracias por este espacio y sobre todo por la posibilidad que le dan al órgano garante que me honro en presidir de participar en la coorganización de este importante evento. Pues muchas gracias y enhorabuena. A ver, estamos hablando de responsabilidad pública. Me gustaría que nos dieras una definición tuya de lo que debemos entender o lo que debería de entenderse por responsabilidad pública como primer pregunta para seguir después con su desarrollo. Mira, son varios los conceptos, depende de qué enfoque se le brinde, pero me parece que la responsabilidad pública hoy indiscutiblemente se relaciona con el tema de rendición de cuentas y con el tema de transparencia en la actuación de los funcionarios públicos. Tenemos normas muy importantes que acompañan este proceso y ahora se trata de ver cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de los que nos dedicamos al servicio público, no tanto con los subordinados, sino con la ciudadanía en general. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cuáles son los procesos que nos sirven de tomar las decisiones? Pero sobre todo también, ¿cuáles son los procesos para destinar recursos públicos? Y para esto, bueno, pues tenemos una articulación de un sistema muy importante que estamos absolutamente seguros que va a cambiar el rostro de nuestro país, el Sistema Nacional de Transparencia y, bueno, el gran reto también con el Sistema Nacional Anticorrupción. Pareciera que nos estamos como llenando de ordenamientos y de leyes y leyes secundarias, etcétera. Tú mencionaste en la conferencia y me llamó mucho la atención estas dos palabras en inglés que luego a veces tienen como problemas para ser traducidas correctamente en español, ¿no? Accountability y liability. ¿En qué sentido las utilizas tú para poder dimensionar el tema de la responsabilidad pública? Mira, principalmente la distinción como el término de rendir cuentas y sobre todo de las consecuencias que hay respecto a las acciones. Me parece que atendiendo sobre todo a la primera parte de la pregunta que me formulas, cómo conciliar esta creación de sistemas, la normatividad secundaria, la que ya tenemos en materia de transparencia, la que nos hace falta, la ley federal de transparencia, la ley general de archivos, la ley general de datos personales. Ahora han sido noticia en estos eventos que hemos tenido y en estos paneles de discusión la normatividad secundaria en materia de combate a la corrupción. Me parece que hay una realidad en nuestro país muy identificada por varios sectores de la población, que es la necesidad de recuperar confianza de las y los mexicanos en sus instituciones. Entonces, aquí hay un reto muy grande. ¿Cómo hacer que esas leyes que ya tenemos y también las que nos hacen falta funcionemos de manera articulada? Y eso es algo que hemos resaltado no solamente en diferentes foros y paneles, sino también con los actores, con el Poder Legislativo, que tenemos un gran reto como país, que estos dos grandes sistemas, por una parte el Sistema Nacional de Transparencia y por otra parte el Sistema Nacional Anticorrupción, funcionen de manera articulada. Tenemos una responsabilidad como servidores públicos, como titular ahora de órganos garantes, de darles resultados a la población, de que la gente vea cambios, de que la gente pueda utilizar estas herramientas, que no solamente se queden en un nivel normativo y en eso, bueno, pues el instituto está muy comprometido y también de la mano con organizaciones como la Red por la Rendición de Cuentas, que tanto han contribuido pues a hacer una democracia más efectiva y sobre todo más participativa. Hablas tú de un tema fundamental que es la confianza. Recientemente se dieron a conocer, tú los conoces, los datos, el reporte del Latino Barómetro, que respecto a nuestro país pues da cifras y porcentajes muy graves y por supuesto atendibles, ¿no? 35% de la población aprueba la gestión del presidente Peña Nieto, 17% apenas se siente representada por su cuerpo legislativo, su cuerpo de legisladores, solo 2 de cada 10 están satisfechos con el régimen que nos gobierna. Estamos hablando de niveles de confianza bajísimos para cualquier régimen político democrático. ¿Dónde está el corazón del problema? ¿Dónde está
la nuez de este problema. Mira, y sin embargo en esas mismas cifras casi la mitad está de acuerdo con que la democracia es el mejor gobierno. Sin duda. Entonces, ¿qué nos hace falta? Que precisamente estas importantes herramientas que permiten la participación ciudadana le lleguen a cada vez más mexicanas y mexicanos y los puedan acceder. Ya tenemos la normatividad que nos permite saber exactamente en qué se utilizan los recursos públicos. Utilicémosla. Ya tenemos la herramienta que nos permite saber cuál es el proceso de toma de decisiones. Es decir, ya hay la normatividad, por lo menos en transparencia y acceso a la información, que permite homogeneizar también los estándares en cada uno de los estados de la República. Eso es un tema fundamental, que tengamos los mismos derechos y las mismas garantías, independientemente si estemos en el DF o en Baja California o en Yucatán. Eso nos va a permitir avanzar como país en la misma protección de un derecho fundamental. ¿Qué es lo que sigue ahora con esta normatividad? Hacer que los ciudadanos se involucren en la vida pública, hacer que los ciudadanos se vuelvan también en fiscalizadores de sus autoridades. ¿Cómo se logra eso, Jimena, en términos reales? Es decir, si yo vivo en una población, la que sea, y me quiero enterar del uso de los recursos, de cómo se va a gastar un presupuesto para construir un puente que une una barranca de mi poblado y que hace que los del otro lado de la barranca por fin puedan comunicarse rápidamente con el otro lado de la barranca, porque ya está el puente. ¿Cómo hace la gente de esta población para enterarse de que realmente esos recursos se van a ocupar para eso, que se están ocupando en tiempo, que no hay retrasos, que no hay malas licitaciones, que no hay trampa en la construcción del mismo? Mira, yo te diría que varios frentes. Primero, un acercamiento muy importante que ha tenido el Instituto ahora como coordinador del Sistema Nacional de Transparencia con cada uno de los órganos garantes para ir avanzando en el tema. Y también la importante labor que tiene la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y el Archivo General de la Nación. Eso por una parte. Por otra, te comento que más del 97% de las solicitudes de información se reciben a través de Internet. Es decir, el ciudadano, en lugar de ir con la autoridad y preguntarle directamente, llenar un formato, pues prefiere hacerlo utilizando el Internet. Sin embargo, vemos que, de acuerdo a las cifras publicadas por el propio INEGI, 1 de cada 3 hogares cuenta con Internet. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto como INAI? Bueno, pues recientemente pusimos a disposición un número 01800 835 4324, en donde no solamente el ciudadano, cualquier persona puede hacer solicitudes de información, sino también puede recibir orientación. Con eso, bueno, pues tratando de poner a disposición más herramientas, sobre todo para aquellos que no cuentan con una conexión a Internet, pues también puedan preguntar y puedan estar más al pendiente de sus autoridades. Por último, y regresando al tema de responsabilidad pública, ¿cómo hacer para que ya no sea el ciudadano, que tendrá sus derechos desde hace ya algún tiempo bien garantizados y bien garantizados, cómo hacer para que sea el propio funcionario público el que de manera obligatoria, ya no a petición de, sino obligatoria, de cada programa y de cada peso del presupuesto de ese programa rinda cuenta? Mira, yo creo que acabas de mencionar algo muy importante, cómo pasar de ser de la transparencia, digamos, reactiva a una transparencia proactiva, ¿no? No solamente con el cumplimiento de una nueva ley que establece, por ejemplo, un cambio sumamente importante, las obligaciones que se tendrán que hacer públicas de oficio, 48 obligaciones generales en lugar de las 17 que teníamos antes con la ley de transparencia, con la ley federal actual de transparencia. Sin embargo, insistimos que la cuestión de transparencia, rendición de cuentas y apertura de la información debe de ser no solamente como el cumplimiento de una ley, debe de ser como una cuestión de convicción del funcionario público, como una cuestión de responsabilidad precisamente pública que tenemos hacia la ciudadanía independientemente de la labor que ejerzamos. ¿Cómo hacemos esa convicción? ¿Cómo hacemos para prevenir que el funcionario no use indebidamente los recursos? ¿Cómo hacemos para que cumpla con el programa? ¿Cómo hacemos para que una vez cumplido nos diga en qué etapa va y cuál es el avance de ese programa específico, política pública o recurso destinado para ese? Yo mencionaría 3 aspectos muy puntuales. El primero de ellos, y estoy absolutamente convencida, es el tema de la educación.
necesitamos educar a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. Pero los que ya están ahí. Primero, o sea, diría 3 puntos. Okay. Primero, educar a las nuevas generaciones para que crezcan ya con una percepción y una cultura diferente de rendición de cuentas y de concepción de un funcionario público diferente, de un funcionario público abierto a la información, de un funcionario público que transparente su actuación. Eso como primer lugar. Como segundo lugar, generar cultura ciudadana en materia de transparencia. Necesitamos que los ciudadanos conozcan cuáles son sus normas, conozcan cuáles son estos espacios en donde las pueden hacer valer y se acerquen con los órganos garantes, con las autoridades y sepan, bueno, pues cuáles son sus derechos. Y definitivamente también la capacitación a funcionarios públicos. Nos parece fundamental que también el mismo funcionario, sea a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal, bueno, pues esté cada vez más capacitado de cuáles son esas nuevas normas que también, si no se cumplen, pueden tener pues consecuencias al respecto. La misma ley yo creo que es parte de cerrar esos espacios de impunidad y de garantizar el Estado de Derecho cada uno de los órganos en el ámbito que nos corresponde. A propósito de la liability, ¿castigar a los funcionarios? ¿Mejores o más rudos castigos para los funcionarios que incumplan? Yo creo que son 2 cosas. Primero, la prevención. Tenemos que prevenir, no solamente castigar. Primero, la prevención y tratar de evitar que esas actitudes se lleven a cabo, pero funcionario que no actúe con la responsabilidad pública que el tiempo y las circunstancias y sus responsabilidades ameritan, definitivamente una imposición o de medidas de premio o de sanciones. Aquí tenemos que cerrar los espacios de opacidad y tenemos que hacer respetar el Estado de Derecho, y eso es parte fundamental de la recuperación de la confianza ciudadana. Muchas gracias a Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien participó aquí en la inauguración del Seminario Internacional Responsabilidad Pública y Rendición de Cuentas de la Red por la Rendición de Cuentas en la Ciudad de México. Muchas gracias.